Es porque a Dios le place darnos un día más de vida. Ese es motivo de darle gracias a Dios, hermano, de vivir agradecidos con Dios. Porque así como muchos de nuestros familiares ya han partido, muchos partieron este día. Ayer, hace 5 minutos, hace 1 minuto, partió alguien a la eternidad. Qué triste será si nosotros partiéramos a la eternidad y no tuviéramos a nuestro Señor en nuestro corazón. Que no tuviéramos la seguridad de que Dios nos ha perdonado, que Dios ha redimido nuestras vidas de pecado, que lo que ha prometido es mucho mejor a lo que nosotros pensamos y tenemos en nuestras cabezas e ideas de lo que hay en esta tierra. Debemos estar conscientes, hermano, persuadidos, como dijo el apóstol, que la obra que Dios comenzó en nuestras vidas, Él la va a terminar. Porque Él es el único, Él es nuestra única esperanza. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Él es bueno con cada uno de nosotros. No somos merecedores del perdón de Dios, ni de su amor, ni de su voluntad, ni de su misericordia, ni de su piedad. Porque no lo somos, no nos engañemos. Estamos en un proceso. Todos tenemos que llegar a la meta, al supremo llamamiento, a coronar. Pero si ninguno de nosotros quiere, no lo va a hacer el Señor a la fuerza. Es voluntario, es dejar, es dispuesto nuestro corazón a Dios. Dejárselo en las manos a Él, para que Él haga, para que Él transforme, para que nos ponga un corazón nuevo, como le dijo a Ezequiel. Un corazón sensible a la voz de Dios. Un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Un corazón que necesita de Dios. Un corazón que reconoce al Ser Supremo, a ese Dios divino, al Dios que nos da la vida, el aliento de vida. Un corazón así es que necesita Dios para trabajar en cada uno de nosotros. Sensible a su voz, dispuesto a escucharlo, dispuesto a humillarnos, dispuesto a bajar la cabeza, dispuesto a decir, Señor, he caminado equivocadamente todos los días de mi vida, y aun cuando digo que te conozco, no he caminado correctamente delante de tu presencia. Ayúdame, Señor, para poder llegar a coronar y poder decir aquel día, he ganado la buena batalla. Amén. Ese es el Dios que servimos, hermano. Y le vamos a dar gracias en esta mañana por su palabra. Bendito Dios, una vez más, Señor, te rogamos y te suplicamos, Señor, que seas propicio a cada una de nuestras vidas. Que todos y cada uno de tus hijos, Señor, los cuales tú limpiaste con tu sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, Señor. Reconocemos, Santo de Israel, que tú eres nuestro Dios. Que lo publicamos, Señor, que no lo negamos, que no tenemos vergüenza de llamarnos hijos tuyos. Porque tú has hecho una obra misteriosa y extraña, Señor, que nadie de nosotros la puede entender. Pero tú eres Dios y tú sabes lo que haces con cada una de nuestras vidas. Padre, permite, Señor, que en esta mañana todos, Señor, todos podamos atender a la voz de tu llamado, mi Dios bueno, y podamos ser sensibles a tu voz, Señor. Ya sea voz de trueno o ya sea un silbido apacible, mi Dios. Que no seamos rebeldes a tu voz, Señor hermoso, para que tu palabra caiga en buena tierra y dé el fruto al 100%, mi Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 17 hasta el versículo 9 del capítulo 4 del libro de los Filipenses. Dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo vamos a dejar ahí por un momento. Leo, pero seguimos leyendo. Aquí el Espíritu de Dios a través del hermano Pablo nos está hablando y nos aconseja. Imitadlo a Él, como Él imitó a Cristo en todo lo que Él hizo. O sea que la invitación está abierta para todos y cada uno de nosotros. Así como cuando muchos de nosotros éramos niños y queríamos imitar a Tarzán o a Llanero Solitario o a Chanoc, y hasta nos vestíamos como ellos, ¿no? Un cuchillo de palo en la cintura y nos tirábamos al río a pelear con los cocodrilos. Éramos imitadores de esos personajes. Aquí el Espíritu de Dios me dice a mí, imítame a mí. Tienes en alguien en quien ver a mi persona. Porque aquí me dice el Señor que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que ustedes y yo no podemos imitar a nadie más que no tenga la naturaleza de Cristo. Por muy bonito que se mire el personaje, por muy presentable, por muy elocuente, si no tiene el Espíritu de Dios en él, no lo podemos imitar, hermano. El Señor nos advierte. El Señor nos dice cómo conducirnos como hijos de Él. Y nos da un ejemplo acá. Mirad, dice, mirad los que así se conducen según el ejemplo. ¿Y quién fue el ejemplo? Cristo Jesús. El mismo Dios encarnado en la persona de Jesús. Ese Dios que no lo vemos con nuestros ojos físicos, se hizo hombre y entró a este mundo en la persona de Jesús y estuvo con nosotros, caminó con nosotros, comió con nosotros, durmió con nosotros, bebió con nosotros, aprendió con nosotros, hizo todo lo que nosotros hacemos, menos pecar. Ese es el ejemplo al cual Pablo lo imita. Y Pablo nos invita a que nosotros imitemos ese ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué lo hace el Espíritu de Dios? ¿Por qué? La respuesta sigue ahí, en el 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La misma Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Constituirse enemigo de Dios. Uy, Dios nos libre. Dios nos ampare, hermano. Esto es bien peligroso. Bien peligroso. Porque fácilmente nosotros muchas veces somos arrastrados por las corrientes del mundo. Y sin darnos cuenta, a lo malo le decimos bueno. Y a lo bueno de Dios le llamamos malo, anticuado, viejo, obsoleto. Como si Dios fuera un viejo. O que Dios fuera pasado de moda. No nos fijamos cómo hablamos. No reparamos en lo que nuestras palabras pueden afectar a otros. Y sin temor a ese Dios verdadero, podemos ser uno de esos. Porque fíjense bien, aquí el Espíritu de Dios nos dice que por ahí andan unos pocos. Porque si fueran pocos, pues, se podrían controlar, ¿no? Pero el Espíritu de Dios nos dice aquí muy claro, hermano. Yo no puedo esconder lo que aquí la Biblia dice. Dice, porque por ahí andan muchos. Son muchos. No son pocos, no son unos cuantos, no son unos 4 gatos. Son muchos. Y dice acá,
de los cuales os dije muchas veces. O sea que el Espíritu de Dios no advierte una vez, viene advirtiendo varias veces. Y muchas veces el Espíritu de Dios a través de sueños, a través de revelaciones, el Espíritu de Dios le avisa a la iglesia que algo está mal, algo está pasando. Y tenemos que ponernos las pilas, como dicen por ahí. Porque no estamos apercibidos. Hay muchas cosas que se pueden estar moviendo en medio de nosotros y no nos damos cuenta. Porque creemos que estamos bien, porque cumplimos, porque venimos a la iglesia, porque hacemos todo lo que se nos dice. Pero aquí el Espíritu de Dios me dice que aún llorando, Pablo nos advierte que estos muchos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un evangelio que se está predicando muy suave, muy rico, muy llevadero. Ya Cristo murió y ya está todo hecho. Usted y yo no tenemos que hacer nada, hermano. Todo aquel que niega la cruz de Cristo se convierte en uno de estos muchos que dice aquí la palabra. Ustedes y yo tenemos que sufrir la cruz. Porque si no fuera así, Jesucristo no hubiera dicho, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Sí, le dijeron un montón por ahí. Ok, le dice, entonces toma todos los días tu cruz. No le dijo mi cruz, dice tu cruz y sígueme. ¿Qué indica eso? Que todos los días nosotros tenemos algo que crucificar. Nuestra carne tiene que ser crucificada. El pensamiento del hombre en el cual se fragúan los pensamientos que no dominan a todos, eso tiene que llevarse a la cruz de Cristo. A su cruz, a mi cruz, a la cruz de todos, sujetos a lo que Cristo Jesús hizo. Nos dio el ejemplo. Él murió en la cruz por nosotros, pero nosotros tenemos que morir a todo aquello que aún está en nuestras vidas y que prevalece, está vivito y coleando. No nos podemos engañar, porque todos podemos aparentar santidad delante de la presencia de los hermanos, de la iglesia, del pastor, de las autoridades, pero solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros conoce lo que tenemos, dónde fallamos, dónde flaqueamos, dónde pensamos que estamos mejor que Dios. Cada uno de nosotros lo sabe. No podemos tapar el sol con un dedo. Podemos mentirnos a nosotros mismos o a otros, pero a Dios no. El fin de los cuales será perdición, dice aquí la palabra, de esos que se levantan muchos en contra de la palabra del Señor. No es que van a venir a decirle a usted, no, eso no sirve, que hay que cambiarse de religión, que hay que volverse a los musulmanes o hay que hacerse islamistas. No es esa forma que le van a venir a decir a usted. Le van a predicar un evangelio bien suave, bien rico, bien bonito. Un evangelio que no necesita uno negarse a sí mismo. Un evangelio en el cual nosotros no vamos a tener que sacrificar nada. Ese es el peligro. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El apóstol dice en otra de sus epístolas que los que somos espirituales entendemos las cosas espirituales del Señor. Pero el neófito o el terrenal atiende las cosas de este mundo, lo terrenal. La Biblia es bien clara, hermano, no podemos engañarnos. La Biblia es bien clara. Lo que sucede es que muchos de nosotros nos hacemos los que no sabemos o que no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Y esa es una gran mentira, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de verdad. Es un Dios que es claro para hablar. Es un Dios que le dice al pan, pan y al vino, vino. Porque Él no es un Dios alcahueta. No es un Dios que nos va a alcahuetear a nosotros lo que hacemos, como muchos de nosotros hacemos con nuestros hijos, que los alcahueteamos, les cubrimos, les tapamos sus pocas vergüenzas, porque son nuestros hijos y cuidado me los tocan. Dios no es así. La Biblia dice bien claro que al hijo, al que Él ama, lo disciplina.
lo azota, dice. Le da duro con la vara al hijo que él ama. Así que si ustedes y yo nos consideramos hijos del Señor, aceptemos la vara, aceptemos la corrección, aceptemos lo que Dios nos quiere dar a nosotros para el propio bien nuestro. Dios no necesita nada, Él lo tiene todo. Nosotros sí necesitamos lo de Dios en nuestras vidas. Y antes de que se me olvide, pues no se los dije, perdón, este mensaje se llama Nuestra ciudadanía está en los cielos, así como dice aquí la palabra, que es lo que vamos a seguir leyendo, porque dice acá, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, de Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que el poder del Espíritu de Dios va a trabajar en cada uno de nosotros si es que dejamos que Él lo haga. Si no somos rebeldes, Él lo va a hacer. Si somos insujetos, Él no lo va a hacer porque Él no va a venir a la fuerza. Por amor a nosotros nos puede poner tropiezos, nos puede poner piedra en el camino para que tropecemos y podamos, si somos inteligentes, poder recapacitar y reconocer, aquí Dios me está hablando, aquí Dios me está estorbando. Y Dios quiere que yo lo escuche. Pero si no somos inteligentes, seguiremos, como dice por ahí un dicho, tropezando con la misma piedra. Y nuestra vida no va a ser una vida de ejemplo. No va a ser una vida de un cuerpo transformado por el Espíritu de Dios. Sino que va a ser un ejemplo de vergüenza. Un ejemplo que solo quiere para su propio yo. Porque aquí lo pone, dice que solo piensan en lo terrenal y cuyo Dios es el vientre. Llenar el ego de uno. Se convierte como en un Dios para uno. Que todo lo que queremos, todo lo que buscamos, todo lo que anhelamos es para llenar nuestra propia satisfacción personal, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Eso se viene a convertir como un Dios para nosotros. Y el final nuestro dice aquí, si hacemos esto es vergüenza y perdición. Porque nos convertiríamos entonces en enemigos de la cruz de Cristo. Continúa la palabra, dice, ruego a Evodia y a Síntique. No, perdón, me salté un versículo. Dice aquí el Espíritu de Dios a través de Pablo, así que hermanos míos, amados y deseados. Mire cómo habla este hombre. Cómo sentía ese amor de Dios en él hacia los demás y cómo lo expresaba. Dice, gozo y corona mía. Los trataba como a hijos. El Espíritu de Dios ahora nos está hablando a nosotros de esa manera. Dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vuelve el Espíritu de Dios a llamarnos amados. Somos amados a los ojos de Dios. Somos su especial tesoro. Él nos ve como hijos. Y yo creo aquí que Él nos ve como esos niños pequeñitos, como el hijo de mi hermanita Mayna, que necesita el cuidado de su mamá. Ella no lo puede dejar por ahí porque al niño le puede pasar cualquier cosa. Hasta se lo pueden robar. Como esta belleza que está aquí también. Los papás lo cuidan. Porque los hijos se cuidan, se aman, son gozo para los padres. Pero hay que estar firmes en las cosas del Señor para que ese gozo, para que esa acción de alguien de decir, esta es corona mía, lo ve como algo precioso, algo excelente, algo inapreciable porque no tiene precio.
Es un precio exagerado. No hay manera de cómo pagar eso. Y sin embargo, el Señor nos dice, amados míos. Dice, amados y deseados. Somos deseados por Dios. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por eso nos advierte. Por eso nos amonesta. Por eso nos llama la atención. Por eso nos dice, hijitos, por favor, amados míos, oigan mi voz. No piensen en lo terrenal, piensen en esa ciudadanía que está en los cielos. Porque sea que vamos para el cielo o que vamos para el infierno, alguno de los dos lados vamos a ir. No hay término medio. No nos engañemos. A alguno de esos dos lados vamos a ir. Y el Espíritu de Dios nos dice amados. Y cuando usted le dice a alguien amado es porque usted lo ama. Porque usted lo quiere. Quiere lo mejor para esa persona. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si no fuera así, a Dios no le importaría. No quieren hacer mi voluntad. Chávense. Ya ustedes saben dónde van a ir. Pero no. Él murió con un propósito. De darnos vida y vida en abundancia. Y compartir todos con Él en la eternidad. Porque la eternidad existe, hermano. La eternidad es real. Nosotros no venimos de extraterrestres, ni venimos de choques de meteoritos, ni venimos de épocas de hielo y que el hielo se transformó y que un montón de idioteces que sacan gente que tiene una inteligencia exageradamente, inteligentemente, que valga la redundancia. Se ponen a calcular millones de años, cuando aquí está la respuesta a todo. Que el hombre existió hace 50.000 millones de años y que la Tierra era así, y que la Tierra se hizo así, y que la Tierra por acá, buscando vida en Marte, cuando la vida está aquí cerca. Es terrible, hermano. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ojo, que no haya aquí Evodias ni Síntiques. Porque si el Espíritu de Dios lo advierte, es porque algo se puede estar moviendo. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Porque si no fuera así, el Espíritu de Dios a través de Pablo no rogaría. Y le recomienda a la iglesia de Filipenses que le diga a estas dos personas, los tomó a ellos, por ejemplo, a Evodia y a Síntique, que eran dos miembros de la iglesia de Filipenses en aquel entonces, les dijo que sean de un mismo sentir en el Señor. No le digo ni siquiera en tu maestro que tienes ahí, o en tu enseñador, o en los que dirigen esa sinagoga. Le dijo en el Señor. Y si el Señor advierte es porque algo está mal. Algo está caminando mal. Entonces, que Dios ponga en nosotros ese sentir en Él, para que ninguno de nosotros haya un poco de Evodia y un poco de Síntique. Porque si Él les dijo que fueran del mismo sentir, es porque en ellas se estaba moviendo una corriente diferente a los demás dentro de la congregación de la iglesia de Filipenses. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque el Espíritu de Dios advierte, y cuando el Espíritu de Dios advierte es porque algo puede estar pasando. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Aquí la Biblia no me dice a quién se dirigía, pero aquí le está diciendo a un hermano que de pronto, por las palabras que Pablo aquí me dice a mí, ese era un varón que tenía los pies sobre la roca, porque lo llama compañero fiel. Y le dice, le da una encomienda, le deja una responsabilidad a ese compañero fiel. Le dice que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Fíjense bien, no eran dos hermanas que por ahí llegaron y de pronto se unieron a la iglesia y
y estaban por ahí y trajeron un poquito de desorden, molote, lo que sea, confusión, no sé. No se trata de eso. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Dice que combatieron juntamente conmigo, dice Pablo acá, en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que eran hermanas de temple, luchadoras, ahí al pie del cañón. Pelearon con Pablo, pelearon con Clemente, pelearon con ese hermano fiel, pelearon con los demás colaboradores que colaboraron con Pablo. Pero algo pasó. ¿Qué se movió en ellas? ¿Qué es lo que les hizo cambiar su pensamiento para que el Espíritu de Dios a través de Pablo advirtiera a la iglesia de Filipenses? Pusieron su mirada en las cosas terrenales. Porque eso es lo que nos dice acá el versículo 19 en el capítulo 3. Su vientre viene a ser su Dios y su fin, las cosas terrenales. Y a pesar de que podía haber oído todo esto, el Espíritu de Dios le dice a esa iglesia y nos dice a nosotros: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea que nuestro regocijo, nuestro gozo no está en lo que tenemos ni en lo que podremos obtener de lo que está en el mundo, sino la relación que puede haber entre la iglesia y Jesucristo, o cada uno de nosotros como parte de la iglesia y Jesucristo. De esa relación íntima que haya entre cada uno de nosotros con el Señor, puede haber un gozo. Y dentro de ese gozo nosotros nos podemos regocijar. Y el Espíritu de Dios nos dice: regocíjense en el Señor, regocíjense en lo que tienen, regocíjense en esa promesa, regocíjense en esa ciudadanía que hay que adquirir allá en los cielos. Aquí en la tierra la podemos adquirir para cuando nosotros vayamos allá ya la llevemos. Pero hay que regocijarse en el Señor. No podemos estar viviendo un evangelio en el cual lo tenemos engavetado 5 días a la semana y el 7º venimos a la iglesia. Porque estamos preocupados por lo de allá, no por lo de aquí. De esa manera nunca vamos a encontrar un regocijo. Si somos parte de la iglesia de Dios, del Señor, tenemos que regocijarnos por la relación que tenemos de nosotros mismos con el Señor. No por la circunstancia, no por la obtención de algo, no por el propósito de obtener también algo, nada de eso, sino por la relación que como iglesia podamos tener con el Señor. Eso nos va a dar a nosotros el regocijo del Señor. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nada cuesta ser gentil, ¿no? Amable. Para que a través de esa amabilidad los demás puedan sentir que en nosotros hay algo diferente. Que en nosotros se mueve algo distinto, que ellos no lo tienen y que desearían tenerlo. Lo que el Señor nos dice a nosotros, que es la luz que brilla en nosotros. Esa luz alumbrará a otros y los hará caminar por el camino sin tropiezo. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo que Jesucristo nos dio y que Pablo lo pudo imitar, y que muchos de acá, de estos varones que trabajaron con Pablo, lo pudieron hacer, y que ahora el Espíritu de Dios nos dice a nosotros que lo podemos imitar a ese ejemplo, a Cristo Jesús. A través de ese ejemplo imitado en nosotros vamos a poder ser ejemplo para otros y vamos a despertar esa sed, vamos a despertar esa hambre por las cosas de Dios a aquel que no lo conoce, a aquel que no tiene a Cristo. Por eso nos aconseja que seamos imitadores de ellos. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, no con quejas. Porque a veces nosotros le rogamos al Señor que nos ayude y que nos cure y que nos dé y que nos ponga y que nos supla y que esto, pero al terminar la oración le digo, pero es que no, yo no merezco lo que estoy pasando. ¿Por qué yo? Yo soy hijo suyo. ¿Por qué me tiene que pasar toda esta vaina? Y yo como hijo de Dios recibí la promesa de que todo iba a ser bien. No somos imitadores de Cristo. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Las zorras tienen donde sus guaridas, se meten ahí y se guarecen del frío, del sol, de la lluvia, lo que sea. Y el Hijo del Hombre no tiene donde acostarse, donde reposar su cabeza. Él lo decía de una manera concreta, con certeza, porque él era el dueño del oro y la plata. Pero su fin no era lo terrenal, porque cuando lo quisieron llevar, cuando él iba a entrar a Jerusalén, lo quisieron hacer rey. Él dijo, no, mi reino no consiste en este mundo. Mi reino no consiste en este mundo, porque lo querían hacer rey. Y él dijo, no, no, no. Mi reino está en el reino de los cielos, donde está mi Padre. Nuestra ciudadanía no está en los Estados Unidos, ni en el país que usted nació y yo nací. No, nuestra ciudadanía está en los cielos, si es que la queremos. Que así como con uñas y dientes y garras y todo, peleamos y luchamos y hicimos de todo para poder obtener la residencia y luego la ciudadanía, hagamos lo mismo con las cosas del Señor. Peleemos la buena batalla. Guerriemos contra lo que está aquí, lo que está acá. Esto que no nos deja ver el reino de los cielos abierto. Tenemos que pelear. Tenemos que irnos en contra de lo que se levante en nosotros, que va en contra de Dios. No podemos contemplar las cosas que se van en contra de Dios, porque eso nos constituiría enemigos de la cruz de Cristo. Porque no queremos sufrir el Evangelio. Y sufrir el Evangelio no es que a usted le van a dar latigazo, o que le van a dar pedrada, o que lo van a meter preso. Bendito Dios si algún día pasara eso. A ver cuántos de nosotros diríamos, sí, yo voy a morir por el Evangelio. O nos acomodaríamos para que no me maten. Y haría lo que el mundo dice para yo poder salvar mi vida, la cual algún día la voy a perder siempre. Porque siempre nos vamos a morir. No estaría imitando yo a Cristo. Porque Cristo dice la palabra, lo dice bien claro, que como ovejita al matadero fue llevado. Y aclara y dice, y no abrió su boca. Y a nosotros no nos pueden ni volver a ver mal cuando estamos peleando. Nos defendemos, pero al chilazo, como dicen por ahí los mexicanos. Nos defendemos, no permitimos que se nos diga nada. Somos intocables. La Biblia me dice a mí que Jesucristo fue manso. Y con él hicieron lo que quisieron. Y él no maldijo, dice, a los que lo estaban matando. Al contrario, le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podríamos nosotros decir eso? En un caso dado de que estemos sufriendo una calumnia, poder decir, Señor, perdónelo, Padre, porque no sabe lo que está diciendo. Yo lo perdono de corazón, usted perdónalo también. ¿Podríamos tener nosotros esa característica de Cristo en nosotros? ¿O todavía se va a levantar el, no, es que yo tengo razón, a mí me asiste la razón porque yo tengo la verdad, ella está mintiendo en contra mío? ¿Por qué yo voy a tener que aceptar eso? Si la verdad la tengo yo, la verdad la tenía Cristo porque es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, Él es la vida. Y sin embargo, la Biblia me dice que enmudeció su boca como ovejita que va al matadero.
Y Él sabía que iba a morir por ustedes y por mí. Porque nos quería dar el ejemplo de lo que es morir a lo terrenal para ganar lo celestial. Ahora nadie lo van a poner en una cruz, ni lo van a clavar. Pero sí hay que hacer nosotros la parte, conociendo lo que la Biblia nos dice. Porque hay pensamientos contrarios a la voluntad de Dios que todavía gobiernan nuestras vidas. Y lo peor del caso, que nosotros, muchos de nosotros, nos movemos a través de esos pensamientos, sabiendo que no es la voluntad de Dios. Sin embargo, le damos cabida a esos pensamientos. Al orar nosotros con toda súplica y con ruego, y damos al final de nuestras oraciones acción de gracias al Señor, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que sujetos al Espíritu de Dios, vamos a traer a los pies de Cristo, como cantamos ahora, ¿no? Que no hay un lugar más alto que el estar a los pies de Él. Dice que todo va a ser hecho y todo va a estar consumado cuando Él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, cuando ustedes y yo, la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, sujetemos todos esos enemigos a la voluntad del Señor, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Que hemos sujeto a esos enemigos y los hemos puesto por estrado de los pies de nuestro Señor. Sujetos nuestros enemigos, sujeta nuestra voluntad, sujetos todos nosotros en toda la integridad de la palabra, en alma, cuerpo, espíritu, sangre, manos, cuerpo, todo lo que implica un ser humano. Toda nuestra voluntad sujeta al Señor. Entonces esa paz de Dios inundará nuestros corazones con ese gozo que el Espíritu de Dios nos decía anteriormente. Regocijaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos. Porque con lamentaciones, lloros y reclamos no vamos a poder regocijarnos en el Señor. Es con acción de gracia, es reconociendo que lo que Dios ha permitido a cada uno de nosotros que viva cada día en nuestras vidas es porque es la voluntad de Dios. Amén, de que usted y yo estemos dentro de ese grupo de muchos que se han convertido en los enemigos de la cruz de Cristo. Porque ya ese sufrimiento no sería para levantar al hombre caído, no sería ya para una transformación de cuerpo y mente, sino que sería como un tropiezo para nosotros mismos, porque somos nosotros los que lo hemos provocado. No es la voluntad de Dios que a través de las aflicciones y todo lo que al Hijo de Dios le vienen por parte de Dios, porque son para bien, son para ayudarnos a bien, dice la Biblia. Esas aflicciones que vienen por causa de que nosotros cometimos los errores, no nos van a dar la paz de Dios. Nos va a traer más aflicción. Y ahí está el peligro de que nosotros podamos salir corriendo, porque vamos a negar la cruz de Cristo. Cuando el problema fue causado por nosotros, no fue algo que vino de parte de Dios. En la misericordia de Dios, Dios puede transformar lo malo en bueno, para que nosotros no nos perdamos. Pero tenemos que cuidarnos de no caer en esos errores para no tentar a Dios. Podemos probar a Dios, porque Él dice, probadme y veréis si no abriré la ventana de los cielos, pero no lo podemos tentar. Entonces no pensemos que porque nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, podemos hacer de nosotros lo que queramos. No nos equivoquemos. Nuestra vida está comprometida con Dios. Nuestra vida ya no es nuestra, le pertenece al Señor. Somos propiedad del Señor. No nos pertenecemos. Nosotros no podemos hacer lo que se nos antoje y lo que nos viene en gana. Entendamos eso, por favor. Pertenecemos a alguien. Tenemos dueño. Ya no somos solos. Alguien tiene un
título de propiedad. Así como usted tiene un título de propiedad de su carro, si es que ya lo pagó, pues, y de su casa. Si ya está pagada, esa casa es suya. Cuando usted termina de pagar algo, le dan un título, le dan un acta, le dan un certificado, le dan lo que sea para usted decir, es mía, aquí está, mire, pagadito, hasta el último centavo, con intereses y con todo. Pero mientras usted lo está pagando, eso no es suyo. Cristo ya pagó por nosotros. Nos compró, nos redimió, nos sacó del logo de cenagoso, nos sacó del horno de fuego, de hierro. Dice, con mano fuerte y poderosa. Ató al hombre fuerte, al que nos tenía en miseria. Cristo lo ató y lo sujetó y lo tiene bajo sus pies. Él pagó un precio. Ustedes y yo valemos un precio. Valemos sangre, y una sangre inmaculada, una sangre inocente, una sangre santa. No podemos hacer de nuestra vida un chocolate. Nos debemos a Dios. Somos propiedad de Dios. No podemos andar del timbo en tambo como cabritos. Tenemos una autoridad. La autoridad de Dios está en nosotros. Debemos estar sujetos a una autoridad. Así como ustedes y yo vivimos en este país y no hacemos lo que nos viene en gana. ¿Por qué? Porque hay autoridad que nos dice esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, y esto no, esto no, esto no, esto no. Y la Biblia me dice que la ley se hizo para aquel que la transgrede. El que cumple la ley no tiene problemas. La ley se le aplica al que la viola, al que la trasciende, al que no le importa y hace lo que quiere, y le va a caer la autoridad encima. Nosotros no podemos vivir así. Nosotros, dice aquí Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que Dios nos aconseja cómo debemos de pensar. En lo puro, en lo amable, en lo honesto, en lo justo, en todo lo que es verdadero. Un verdadero hijo de Dios debe de caminar de esta manera. No con tronerías, no con insultos, no con deshonestidad, no siendo malgeniados, engorrosos, que no se puede hablar. El Espíritu de Dios nos dice aquí que si hay algo de esto en nosotros, eso que sea digno de alabanza, hagámoslo, que en eso pensemos, que nos llenemos de esa virtud del Señor, porque eso es lo que hubo en Él, esa virtud de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él siempre decía, mi Padre y yo uno solo somos. Nunca dejó al Padre por fuera. Estaba sujeto a su Padre. Él no dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo hacer en la tierra lo que yo quiera, porque ya mi papá me dijo lo que tengo que hacer. No, Él nos dio el ejemplo. Tenemos que imitar ese ejemplo, sujeto a su Padre. Nosotros tenemos un Padre. Si por X motivo usted tuvo un papá que usted no se le pudo sujetar a él, eso no implica que usted no puede aprender obediencia, o que yo no pueda aprender obediencia y sujetarme al Padre de los padres. Porque si tuvimos un papá que no nos enseñó, o que no le importamos, ese fue el problema de su papá. Pero ahora usted conoce un mejor padre, que sí nos ama, que sí nos quiere, que quiere lo mejor para nosotros, que desea que nosotros imitemos a su Hijo amado Jesucristo. En esto pensad, dice el Espíritu de Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará
con vosotros. Hermanos, el Espíritu de Dios nos invita a imitarlo, a imitar al Señor. Y hay una seguridad, hay una promesa aquí. Si hacemos lo que el Espíritu de Dios nos dice, dice que el Dios de paz estará con cada uno de nosotros. Ese Dios de paz, el Dios de paz estará con cada uno de nosotros. Que el Dios de paz que nos está ofreciendo esta paz more en cada uno de nosotros, hermanos. Esto es lo que tengo para ustedes, que Dios me puso para transmitirlo primero a mí y poder dárselo a todos ustedes. Yo deseo esa paz de Dios. Yo deseo vivir un mejor evangelio que hasta el día de hoy he vivido. Yo deseo ser ese ejemplo que aquí el Espíritu de Dios me deja ver, que tengo delante de mis ojos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con aquellos hermanos míos que me pueden dar un buen ejemplo de que Cristo vive en sus corazones. Porque a través del testimonio de cada uno de ustedes, yo me puedo alimentar, yo puedo crecer, yo puedo ser otro. Ustedes me pueden ayudar a mí a crecer. Yo podría ayudar a más de uno de ustedes si es que en mí está el Espíritu de Dios morando, yo puedo hacer esa luz para alumbrarle a usted o a alguien más. Pero la ayuda está entre nosotros mismos. Por eso el Espíritu de Dios en otra parte de su palabra dice que oremos los unos por los otros. Que la necesidad de uno sea la necesidad de todos. Que si uno llora, todos lloremos. Que si uno está contento, todos estemos contentos. Que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, por aquellas ovejitas que se perdían, porque Él dijo que Él vino a rescatar la número 100. Dejó las 99 en el redil y se fue a buscar la que estaba perdida. Esa perdida era ustedes y era yo. Él vino y nos rescató. Nos dio vida y vida en abundancia. No le echemos las perlas a los puercos. No dejemos que los perros desmembrenen el cuerpo de Cristo. Ayudémonos, hermanos. Ayudémonos, por favor. Y todos seamos uno solo en el Señor. Amén. Dios los bendiga mucho, los quiero mucho, los amo. Y espero que esta palabra haya caído en buena tierra para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Que la virtud de Dios pueda crecer en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, una vez más te damos gracias, Padre mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo, mi Dios. Nunca llega antes ni nunca llega después. Bendice cada una de la vida de mis hermanos y la mía, Padre. Mira aquellos que nos ven a través de este medio de Zoom, Dios bueno. Aquellos que nos verán tal vez de pronto en otra ocasión, también bendícelos, Padre amado. Haznos entender tu palabra, mi Dios, para que cada uno de nosotros salga de este lugar no siendo el mismo que entró, Padre. Que nuestra fe aumente, mi Dios, que el deseo de nuestros corazones de imitar a nuestro Señor Jesús sea cada día más fervoroso, Padre. Y que nuestra mirada esté puesta en el reino de los cielos. Que peleemos, Señor, por esa ciudadanía que tú nos ofreces, Señor. La que está allá arriba contigo, Padre, para que todos podamos morar un día, el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, nos podamos ir de este mundo gozosos, llenos de ti, Señor, llenos de tu naturaleza santa, Padre amado, transformados, siendo, mi Dios, perfectos, como dijo Pablo, que él proseguía a la perfección, Señor, para alcanzar el supremo llamamiento, llegar a la meta, Padre. Ayúdanos, Señor, para que todos y cada uno de nosotros podamos llegar a esa meta, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu pueblo, Padre mío, y te doy las gracias por esta hora, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, mis amados hermanos.